Bueno, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta noche, Señor. Padre, y hay entusiasmo en tu casa. Hay entusiasmo, Señor, en el grupo, Padre. Padre, gracias porque se vuele, Señor, como en la oración de esta mañana. Estábamos, la pastora hablando hay olor como a la lluvia que viene, como el guajiro puedo oler y tiene la sensación que viene la lluvia. Padre, gracias por el entusiasmo, gracias por lo que estás haciendo, gracias por los pastores que están en estos momentos en este tiempo de reunión de los pastores de la Biblia abierta. Señor, úsalos en una manera especial, Señor. Refréscalos, Señor. Padre, usa a la persona que estará ministrándole, Señor. Padre, que ellos puedan venir, Señor. Padre Santo, Señor, renovados, restaurados, reavivados, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estudiado o ha habido estudios de oraciones tremendas en este tiempo. Egli tuvo la primera, después la tuvo a su bella esposa, después tuvo Salmo 51, que fue la semana pasada, y hoy me toca a mí uno de los capítulos, creo que es de los capítulos más bellos de la Biblia, que es Juan 17, la oración de Jesús. Y buscando cómo traer la introducción de este capítulo, me encantó de la manera que Spurgeon lo presenta y dice: después de la cena final, habiendo terminado su labor de predicación pública y nada más por hacer, más que morir, se entregó por completo a la oración. No iba a instruir a la multitud otra vez, ni sanar a los enfermos. Y en el intervalo que quedaba antes de la entrega de su vida, se ciñó para una intercesión especial. Derramó su alma en vida antes de derramarla en muerte. Me encantó esa frase. Derramó su alma en vida antes de derramarla hasta la muerte. Otros de los pioneros guerreros de Dios, John Knox, dice que en su lecho de muerte en el año 1572 le pidió a su esposa que antes de partir, que por favor le leyera el capítulo de Juan, capítulo 17. Ahora, la oración de Juan 17 es la oración más larga registrada en la Biblia. La oración más larga de Jesús registrada en la Biblia. Se le conoce como la oración de despedida o la oración del sumo sacerdote. Ahora, las frases utilizadas son sencillas, pero las ideas son profundas, conmovedores y significativas. Si puedes ir pensando dónde nos encontramos en la historia, ya Jesús estaba a punto de la muerte, estaba a punto de separarse de los discípulos, de ese tiempo de entrenamiento. Lo estamos viendo que está en la Santa Cena, que están reunidos con todos y le está dando como las últimas instrucciones, que si puedes leer en el capítulo 16, aún le dice que va a partir y aún ellos aún no lo entienden completamente. Y vemos entonces que Jesús hace esta oración. Ahora, Richard Trench, obispo de Dublín, de Irlanda del Norte, comenta sobre esta oración y esto me encantó. Sin embargo, hay algo diferente en esta oración. Conocemos que la vida de Jesús, aun siendo Dios, Jesús comienza su ministerio en oración. Fue llevado
al desierto. Su ministerio, cada vez que estaba aún cansado y todo, que acababa de predicar, la Biblia nos enseña que iba a un lugar aparte para orar. A través de cada evento, cuando había acontecido un gran evento de donde Dios había sanado, había multiplicado panes y todo, vemos cómo Jesús después se aparta a buscar a Dios. Y vemos que lo último que Jesús hace en la cruz fue una oración. Y si Jesús, siendo Dios, para él era tan importante la oración, ¿qué podemos decir de nosotros? Que a veces vamos a la oración después de haber acabado todos los recursos, vamos al último recurso, que es la oración. Pero ojalá que cuando tengas tiempo durante esta semana la leas varias veces, porque hay tanta profundidad y tanta belleza en este capítulo. Volviendo a Richard Trench, dice, sin embargo, hay algo diferente en esta oración. Jesús no oró solamente como le dijo a sus discípulos que oraren. Eso lo vemos cuando le dijo el Padre Nuestro. La solicitud de nuestro Señor dada. Por lo tanto, en el capítulo 17, escucha bien, evidentemente no es una oración de un inferior a un superior. Constantemente se ve en ella la coigualdad del orador, que es Jesús, con el Padre. Los dos tienen el mismo propósito. Cuando el Hijo habla, no está intentando hacer que el Padre lo escuche. Más bien, está expresando en voz alta el propósito de la deidad. ¡Qué bello! Podemos dividir el capítulo 17 de Juan en 3 secciones. La primera, Jesús ora por sus discípulos, que eso lo vemos en el capítulo del 1 al 5. La segunda es Jesús ora por su ministerio, del 1 al 5. Jesús ora por sus discípulos, del 6 al 19. Y tercero, Jesús ora por los que han de creer. Ya eso lo encontramos del versículo 20 al 26, al final del capítulo. Pero vamos a comenzar con la primera parte. Jesús ora por sus discípulos. Si quieren pueden leerlo conmigo. Vamos a leerlo y después vamos a desmenuzarlo un poco. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como tú le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vamos a desmenuzar un poco estos versículos. Me impresionó mucho cuando dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos hacia el cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué estaría pasando por la mente de Jesús
cuando dice, Padre, la hora ha llegado. Si te recuerdas, en el comienzo del ministerio de Jesús, en las bodas de Canaán, María le pide a Jesús que faltaba el vino. Y Jesús le dice, mujer, aún no ha venido mi hora. O todavía no ha llegado el momento. También un poquito más para adelante, en Juan 7, versículo 8, cuando estaba la fiesta de los tabernáculos, dice la segunda parte, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Marquen eso en su Biblia, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Seguimos adelante, Juan capítulo 8, versículo 20, cuando él está enseñando en el templo, y vinieron hacia él, dice la palabra, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Me encanta lo que comenta Spurgeon sobre esa frase. Ha llegado la hora. Dice, su fe solo la considera una hora. La medianoche de Getsemaní, la mañana de azotamiento, el día de la crucifixión, todas ellas son más que una hora. Son un breve intervalo. Ahora, él está en problema porque su momento de parto ya ha llegado, pero él lo considera como una hora por la alegría que ha de nacer al mundo por sus graves dolores. Es por eso que su amor y su paciencia lo hacen menospreciar toda la vergüenza y lo considera solamente un breve intervalo de tiempo. Cuando Spurgeon escribe la profundidad, ha llegado la hora. La segunda parte de ese versículo dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. O ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y lo poderoso que yo soy. Mire las palabras que está orando Jesús. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, o le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí Jesús afirmó tener potestad sobre toda carne, con la habilidad de otorgar vida eterna a la humanidad. Lo repito, Jesús aquí afirma tener la potestad sobre toda carne, con la habilidad de otorgar la vida eterna a la humanidad. Jesús aquí afirma tener autoridad para determinar el destino del hombre. Y conocemos Filipenses, el capítulo 2, del 5 al 11. Es una demostración de esto, que todos reconocemos la autoridad de Jesús, donde nos dice que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Aquí la palabra conozcan en el griego es un verbo, es mucho más profundo. En el griego el verbo está en presente subjuntivo, indicando que el conocimiento es una experiencia de crecimiento. Y por eso cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, percibir, reconocer, familiarizarse con y comprenderte a ti. Vida eterna la tenemos todo. Nosotros decidimos dónde vamos a pasar la vida eterna. Si la vamos a pasar con Cristo o si la vamos a pasar sin Cristo. Pero qué hermoso es como aquí en un momento fue bello para mí have a glimpse y entender un poco de cómo Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna es conocer al Padre. Y es conocerlo y es ese conocimiento que sigue creciendo, que va aumentando en nuestra vida cristiana. Eso es lo más bello que tenemos nosotros. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. O en otras palabras, dice, a todo el mundo le he mostrado lo grande y lo poderoso que eres tú. Y si vemos la vida de Jesús, en cada momento, en cada etapa, en cada milagro, en cada evento con la naturaleza, lo que él estaba manifestando era lo grande y lo poderoso que era Dios. Por eso él puede decir, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, yo te he glorificado en la tierra. Jesús no esperó hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios el Padre. Repito, Jesús no esperó hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios el Padre. Su vida entera glorificó a Dios en la tierra. Jesús, su vida entera glorificó a Dios en la tierra. Sigue orando y dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús, con confianza divina y seguridad, vio la obra en la cruz como algo terminado. Ya en su mente él estaba ya viendo a las palabras, a lo que iba a tener que sufrir, pero al momento culminante en la cruz del Calvario, cuando él pronunciara las palabras, consumado es, tetelestai. Ya cuando él dice, he acabado la obra, ya estaba mirando a lo que venía días después, donde él dice en la cruz, Padre, consumado es, tetelestai. It is finished. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús terminó la parte de la obra que les corresponde a él. Como el unigénito Hijo de Dios, como el Verbo de Dios hecho carne, como el Cordero de Dios. Pero ojo, a lo que se refiere a la obra, hay mucho terreno que correr. Y lo veremos desde los versículos 6 en adelante. Porque los discípulos iban a continuar esa obra que Jesús acabó su parte, pero inicia el tiempo de la iglesia. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Has parado alguna vez y has meditado en el poder que hay en esas palabras? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo cuando antes que fundase y el mundo fuese. En otra traducción lo dice bien fácil: Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Y para muchos tienen en mente o nos viene de que Jesús comienza como un pequeño niño. En Lucas capítulo 2, en el nacimiento, he aquí la Virgen concebirá un niño. Y vemos que Jesús nace, que los pastores vienen a adorarlo, vienen los reyes. Los vemos que es presentado en el templo. Pero Jesús era mucho antes de que ese nacimiento. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y si lo ves en la nueva traducción viviente, dices, en el principio, la palabra ya existía. En el principio, la palabra ya existía. Y ahí va con eso. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y si me pongo a pensar, y cuando le hago este relato a los niños, recuerdo en la escuela dominical, si vamos antes de que Jesús venga y se hiciera hombre, lo vemos a la diestra del Padre. Vemos en mi mente, yo me imagino cuando dice el Padre, es la hora. Y si te puedes imaginar a Jesús levantarse, todos los seres vivientes mirando y asombrados, venir y quitarle esa capa de gloria, quitarle la diadema, quitarle la corona, quitarle todo. Y después lo visten con una vestidura que se llama carne. Y el Padre lo ve ir saliendo para llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. La obra que el Padre le había dado por causa del primer Adán. Hacía falta el segundo Adán. Y hacía falta aquel que es sin pecado. Y vemos a Jesús pidiéndole, Padre, que vuelva a llegar al lugar donde estaba contigo en la gloria. Dice, Jesús estaba consciente de su preexistencia y de la naturaleza de esa preexistencia. Jesús entendía que había un tiempo en la eternidad pasada en la que Dios el Hijo y Dios el Padre disfrutaron de una gloria compartida. Y algo más que me di cuenta, para que Jesús diga esa frase, ahora pues glorifícame a tu lado con aquella gloria. Si los judíos escuchan estas palabras,
de Jesús o esta oración, dice, este hombre es un anatema. Porque Dios mismo en el libro de Isaías capítulo 42 nos dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Isaías 48, versículo 42, versículo 48, 11, la segunda parte, de igual manera nos dice, no cederé mi gloria a otro. Dios proclamó que Él no comparte su gloria con nadie. Si Dios el Padre y Dios el Hijo comparten sus glorias, es porque ambos son Dios. Ambos son Dios. Versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre. Bueno, ya lo hemos leído ese versículo. Ahora pasamos, vemos aquí Jesús termina de orar por lo que tenía que enfrentar. Y lo que tenía que enfrentar era la cruz, era el martirio, era toda la trayectoria hasta enfrentar el momento donde Dios tiene que virar de él su rostro. Porque él estaba cargando el pecado. Imagínate que no era el pecado tuyo y mío solamente, pero estaba llevando sobre él el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta nosotros y hasta los que vendrán. Y entonces aquí vemos como Jesús ahora cambia y se da cuenta, él estaba con estos sus discípulos, donde ha estado con ellos por 3 años, está preparándolos para el momento cuando él no estuviera con ellos. Era tremenda tarea lo que venía y que lo que tendrían que cumplir estos discípulos. Versículo 6 dice, Jesús hablando, he manifestado tu nombre, o he revelado tu naturaleza a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado o han obedecido tu palabra. Yo me imagino que Jesús estaba pensando en los 3 años de ministerio, de enseñanza, que habían pasado con sus discípulos. Y los resumió con esta frase. El carácter de Dios. Y les mostró ese carácter. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O en otras palabras, ahora saben que tú me diste todo lo que tengo. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. En otra traducción, este versículo 8 dice, porque le he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje. Y cuando hablamos de ellos, imagínate Pedro, Tomás, todos los discípulos, las diferentes personalidades, diferentes caracteres que ellos tenían. Vemos, ellos aceptaron el mensaje y saben que provienen de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. En otras palabras, no pido por la gente que no me acepta.
y que solo piensan en las cosas de este mundo. Más bien, pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado con ello. Jesús ya habló de la gloria compartida entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Eso lo vimos en el versículo 5. Pero aquí Él habló de su rol compartido en las vidas de los redimidos, que los creyentes pertenecen tanto a Dios el Padre como Dios el Hijo. Les repito, aquí Él habló de su rol compartido en la vida de los redimidos, que los creyentes pertenecen tanto a Dios el Padre como Dios el Hijo. Sigue el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahora protégelos, dice otra traducción, con el poder de tu nombre, para que estén unidos como estamos nosotros. Si te pones a analizar después por tu cuenta, cada vez que menciona Jesús en la oración, guárdalos en tu nombre. Cuando habla del nombre, tienes que entender la cultura judía. Cuando habla del nombre, habla de las características, habla de todo relacionado de esa persona. Y también llama atención aquí, como Él le dice a los discípulos, para que sean uno, así como nosotros. Jesús reconoció la importancia de la unidad, de ser uno. Es tanto así que lo vemos en el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Si nos vamos unos capítulos más hacia adelante, el libro de Hechos al inicio de la iglesia, en el día de Pentecostés nos dice que estaban unánimes y juntos. Hay poder, hay unidad cuando la iglesia se une con un propósito para llevar a cabo la obra. Versículo 12, si no, hay que apurar. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, repite de nuevo, yo los guardaba en tu nombre. Y se refiere a todo el carácter y la autoridad de Dios. En otras palabras, yo los guardaba con todo el carácter y tu autoridad. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O el único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Versículo 13. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús sabía lo próximo que iba a acontecer y sabía de que lo importante que iba a ser ellos que tengan ese gozo
ese gozo que es independiente a las condiciones exteriores, ese gozo que brota de adentro, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la angustia. Él está orando por ellos para que tengan ese gozo cumplido en sí mismo, para que experimenten mi deleite cumplidos en ellos. Jesús sabía todo lo que iba a acontecer. Si te pones a pensar lo que venía, su arresto, su juicio, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, el nacimiento de la iglesia, la persecución de la iglesia, y que todos estos discípulos, excepto uno, creo que estoy seguro, murieron como mártires. Cuando Jesús está orando, Él está viendo lo que iba a acontecer con estos discípulos. Él está orando por la actitud que iban lo que ellos iban a pensar. Ya se fue Jesús, se acabó todo. Como Pedro, me voy a pescar. Y los demás dijeron, nos vamos contigo. En otras palabras, me voy a mi vida antigua. Cuando Jesús está orando por ellos, está orando por todos esos tiempos difíciles que iban a acontecer. Estaban orando cuando le cortaron la cabeza a Jacobo. Estaba orando por las condiciones que iban ellos a tener que llevar a cabo, a llevar este evangelio hasta los últimos de la tierra. Yo les he dado tu palabra, versículo 14, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando dice les he dado tu palabra, ojo, no solamente la enseñanza oral, sino toda la revelación del Padre manifestada en las palabras, en los actos y en la personalidad de Cristo Jesús. Cuando Cristo le dio la palabra, era no solamente la palabra verbal, sino ellos podían ver en Jesús la palabra, la realidad de la palabra, como dice acá. Versículo 15, no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, o que los protejas de Satanás. Por mucho tiempo estaban los santos de los pilares, que eran demasiado santos, que no querían contaminarse con la pudrición de este mundo, y se iban a unos lugares altos, y fueron conocidos por muchos tiempos. Pero aquí eso no es lo que le está diciendo el Señor. No es lo que le está indicando. No ruegues que los quites del mundo. No, que se mantengan en el mundo, pero que los guardes del mal mientras que están en el mundo. Que esa lámpara de la verdad pueda brillar en medio de la oscuridad en las cuales se encuentran. Que en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en medio de todo que está la nube negra, donde las personas hablan en contra de Dios, que puedan ver en ti un ejemplo. Versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y recuerden que no somos. A veces nos hemos apegado a la comodidad de este mundo, pero somos peregrinos y extranjeros. Y cuando estaba pensando, meditando en este versículo, me vino un antiguo himno que mi suegro cantaba mucho. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión.
No No puede puede el mundo ser mi hogar. Jesús oró, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ojalá que esta palabra se pueda impregnar en nuestros corazones. Yo no soy de este mundo. Yo soy un peregrino y un extranjero en este mundo. Soy embajador de Cristo en este mundo. Pero mi tierra es la tierra celestial. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La dinámica detrás de la santificación es la verdad. La palabra de Dios leída, escuchada, comprendida y aplicada. Repito, la dinámica detrás de la santificación es la verdad. La palabra de Dios leída, escuchada, comprendida y aplicada. Y cuando digo comprendida, no estoy pensando en la mente, comprendida en tu corazón, en tu hombre interior. Porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra en nuestra mente, pero en nuestro espíritu la palabra no se ha hecho vida todavía. Y es cuando la palabra se hace vida en nosotros por el Espíritu Santo, se convierte del logo, se convierte en rema en nosotros. Cuando el Espíritu Santo vivifica la palabra y la palabra es como, wow, ha estado ahí. Y mira cómo me ha hablado hoy. La santificación, dijo Morris, no se lleva a cabo aparte de la revelación divina. Señor, al leer tu palabra, pedimos por revelación divina. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y os envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste. Otra traducción lo dice. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mira qué lindo pensamiento, dijo uno de los uh, hombres de Dios, Trapp, dice, tanto como sacerdote, hablando de Jesús, tanto como sacerdote, como altar y como sacrificio. Y esto hizo Cristo desde el vientre hasta el sepulcro, especialmente en su muerte. Y ahora llega la tercera parte y la última parte. Jesús ora por nosotros. Fide, tú sabías que Jesús oró por ti. Que Jesús sabía todo lo que ibas a atravesar con este tiempo que has atravesado. Jesús oró por ti para que fueras fuerte durante todo este tiempo. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí nos encontramos nosotros. Y cuando entendemos la realidad que Jesús oró por mí, Jesús me vio en mi peor condición y aún estaba orando por mí. Y como me encanta decir, aquí nos encontramos nosotros, los que estamos escribiendo Hechos capítulo 29. ¡Qué maravilla! Saber que Jesús en esa oración antes de morir oró por sí mismo, oró por los discípulos que estaban alrededor de él, pero no se olvidó de mí. No se olvidó de mí. Él oró por mí, porque de tal manera me amó que se acordó de mí. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí por segunda vez, Jesús ora por unidad cuando oró por sus discípulos. Y cuando ora por nosotros, cuando ora por Octavio, cuando ora por Norma, cuando ora por los tíos, cuando ora por los Lisi, cuando ora por María Amelia, Él está orando por unidad. Jesús repite la oración por la unidad. Primero a sus discípulos y por segunda vez está orando por la unidad de la iglesia de Hechos 29, que somos tú y yo. Recuerdo como en los años 1982 estábamos en la convención de Religious Broadcasters, de los comunicadores cristianos en Washington, D.C. Y había uno de los pastores preeminentes en ese momento, Pastor Jiménez. Eran dos, era John Jiménez y Raimundo Jiménez. Raimundo Jiménez fue uno que fue a Cuba, donde Dios lo usó con muchos milagros. Pastor Vera nos contaba. Pero John Jiménez era un pastor que tenía una iglesia en Virginia Beach. Y fue un momento tan especial cuando pidió para que se unieran el pastorado, que se unieran y no que se unieran en los puntos que estamos. No te digo que tenemos que bajar los principios o los puntos cardinales de la fe cristiana, pero hay cosas secundarias en la cual podemos unirnos porque somos un cuerpo. Y en aquel momento se empezaron a unir pastores. Estaba Motesi, estaba Luis Palau en ese tiempo, estaba Chris, estaba Pastor Víctor Richards y otro más. Y se unieron y empezaron a abrazarse, a orar y a llorar. Y todos los que lo estaban mirando alrededor se daban cuenta que estaba aconteciendo algo. Pero eso fue lo que Jesús oró. Porque cuando eso acontece, ¿qué dice? Para que el mundo crea. Tú quieres que el mundo a tu alrededor crea. Ámate, ama a tu hermano. Amémonos, unidos. Jesús visualizó la gran multitud para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en mi mente Jesús visualizó la gran multitud delante del trono de Dios, de toda nación, raza, lengua, clase y nivel social, que vemos en Apocalipsis, aún orando ahí por que sean unos, tanto los discípulos como nosotros, la iglesia de Hechos capítulo 29. Y podemos ver lo que él veía en su mente, yo me imagino, de Apocalipsis 7, versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Padre, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¡Wow! ¡Qué oración! Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté,
Norma, Yuri y Liana, tanto que estamos aquí en la pantalla y a tanto que conocemos. Es el deseo de él y él oró para que estuvieran con él. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, versículo 25. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Y repite de nuevo. Y le has dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ello y yo en ello. Podemos decir que toda la obra de Jesús podía ser resumida en decir que él dio a conocer a los discípulos y al mundo el nombre de Dios el Padre. Es decir, Jesús reveló y vivió el carácter y la naturaleza de Dios el Padre, como el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Y termino con el versículo de Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en los cielos. Nueva versión internacional. Jesús oró por sí mismo. Jesús oró por sus discípulos. Pero lo que más me ha tocado a mí es que Jesús oró por mí. Jesús oró por ti. Cuando estés en esos momentos de te sientes débil, que te sientes como el profeta Elías en la cueva de la depresión. Recuerda, Jesús oró por ti. Jesús intercedió por ti. Él te respaldó en oración. Y no solamente oró en Juan 17, pero hoy en día Jesús es el gran intercesor que está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros. Tú y yo tenemos ese privilegio de conocer al Maestro. Que el Señor les bendiga. Fidel.